Buenos días, hermanos. Es una alegría poder estar con ustedes. Yo desde acá, desde San Marcos, Texas, pero feliz, agradecido con Dios de poder estar, a pesar de la distancia, reunido con ustedes adorando este sábado. Espero que estén animados porque comenzamos una campaña evangelística y porque nos estaremos enfocando específicamente en nuestro mejor amigo, en Cristo Jesús, confiando en que al presentar a Jesús, al enfocarnos en Él, eh, podamos sentirnos atraídos y también que nuestros amigos se sientan atraídos hacia Él. Saben, como adventista que soy de hace muchos años, desde que nací, de hecho, siendo tercera generación adventista, tercera generación de pastor en mi familia, he escuchado tanto de las señales de los tiempos. He reconocido también que existen cosas que no podemos negar, señales que están ocurriendo alrededor de nosotros que nos hacen entender de que Jesús viene pronto. He escuchado sermones, cientos de ellos, que me recuerdan que estamos a las puertas. Y la profecía bíblica nos provee ánimo y esperanza para poder vivir hoy. Saben, en el Antiguo Testamento existen muchísimas profecías que hablaban del primer advenimiento de Jesús, del nacimiento de Jesús. Pero ambos testamentos están también llenos, saturados de referencias que nos presentan la segunda venida del Maestro. Estaba leyendo un teólogo reconocido que estima que en el Antiguo Testamento existen 1845 referencias alusivas a la segunda venida de Jesús. 17 libros, dice él, lo enfatizan. Y en el Nuevo Testamento, de los 260 capítulos que hay allí, hay 318 de referencias a la segunda venida de Jesús. Eso significa que hay una referencia a la segunda venida de Jesús cada 30 versículos. Y 23 de los 27 libros en el Nuevo Testamento mencionan este evento maravilloso. Por cada profecía encontrada en la Biblia que se refiere al primer advenimiento de Jesús, hay 8 que se enfocan en su segunda venida. Yo creo que como adventistas rara vez perdemos la oportunidad de sonar la alarma, ¿verdad? De avisar a las personas de que Jesús viene pronto. Hemos visto tantos eventos que nos recuerdan, que nos muestran guerras, enfermedades, epidemias como la que estamos viviendo, acontecimientos políticos que proclaman que Jesús debe de estar a las puertas. Incluso algunos hermanos, quizás tendenciosamente, hasta se han animado a poner fechas del regreso de Jesús. Pero aún así, aquí estamos todavía, ¿verdad? Y en este momento enfrentamos dificultades. Algunos estamos desanimados. Y vivimos entre amigos y vecinos que se encuentran igual. Saben, hablamos mucho de este asunto del concepto del tiempo. Pero yo creo que una de las cosas que nos cuesta trabajo es entender que en nuestra mentalidad de este lado del mundo, este concepto de tiempo que se presenta en la Biblia no es igual al concepto de tiempo que nosotros tenemos en nuestra mente. Pensamos que si hay algo que todas las culturas deben de tener en común es este asunto del tiempo. Porque decimos, bueno, cada día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Así que el tiempo debe de ser igual, ya sea que vivas en la Ciudad de México o en Singapur o en donde sea. Pero cualquier persona que haya viajado alrededor del mundo se puede dar cuenta de que esta percepción del asunto del tiempo varía de cultura a cultura. Y a primera vista pareciera que la Biblia apoya nuestra percepción del tiempo pensando que es lineal.
que es lineal, que nosotros lo entendemos igual que en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia inicia con la creación y termina con el escatón, con el fin de todas las cosas, con lo que encontramos en el libro del Apocalipsis. Y la Biblia menciona en numerosas ocasiones este concepto de tiempo, especialmente cuando se refiere a la fragilidad de la vida. Lo que es extremadamente interesante es que en el Nuevo Testamento, en el griego original, se utiliza no uno, sino dos términos, dos palabras para referirse a la palabra tiempo, o lo que nosotros traducimos en español como tiempo. Los griegos utilizaban dos palabras, la palabra kairos y la palabra cronos. Cronos era una palabra utilizada para describir los aspectos cuantitativos del tiempo, como la cronología, la secuencia. El tiempo cronos es lo que nosotros utilizamos para determinar el tiempo calendario. Esto es, son unidades discretas de tiempo que nos ayudan a medirlo más precisamente. Y la palabra es utilizada en el Nuevo Testamento, especialmente, por ejemplo, en el libro de Mateo, cuando se presenta la historia de que los magos, los sabios de Oriente, vinieron con Herodes y le dijeron que estaban esperando al Mesías, que venían a verlo, que venían a un evento especial, que habían encontrado el momento exacto en el cual la estrella había aparecido. Y Herodes les pregunta y les dice que por favor le informen de hace cuánto que apareció esa estrella, cuánto tiempo. El momento preciso en el cual los eventos ocurrieron. Los antiguos utilizaron, por otro lado, la palabra kairos para referirse a ese aspecto más cualitativo, de calidad del tiempo, cuando algo en especial ocurrió. El tiempo es utilizado como término muchas veces, pero en este caso la palabra kairos se utiliza más del doble de veces en el Nuevo Testamento que lo que se utiliza la palabra cronos. Y la palabra kairos en ocasiones se traduce como temporadas, tiempos, cuando algo importante ocurriría en la temporada correcta, la temporada precisa. Kairos también era traducido o era utilizado para describir una situación o una circunstancia en particular. Así que les voy a pedir, con esta introducción un poquito larga, que vayamos a las Escrituras y que abramos la Biblia en Efesios, el capítulo 5, versículos 15 al 16. Hoy yo quisiera que nos enfocáramos en ese tiempo en el cual estamos viviendo. Porque considero que hay cosas, especialmente al iniciar esta campaña evangelística, esta campaña de reavivamiento, que nos enfoquemos en qué es lo que es importante en el tiempo en el cual estamos viviendo. Así que ahí donde estás, te pido que por favor cierres tus ojos y me acompañes orando, teniendo una oración. ¿Está bien? Oremos antes de leer las Escrituras. Padre que estás en el cielo, gracias, muchas gracias nuevamente te damos por tu presencia en este lugar. Porque a pesar de la distancia nos permites estar reunidos y abrir nuestras Biblias y buscar paz y esperanza en este momento difícil. Oh Dios, acudimos a ti reconociendo que no lo merecemos. Pero esta mañana yo te pido que toques mis labios, que toques mis pensamientos para presentar tu palabra, que seas tú quien brille, Señor, y que podamos enfocarnos en la persona de Jesús hoy, esta semana y el resto de nuestra vida, y que le reconozcamos como nuestro mejor amigo. Padre, escóndeme detrás de Él para que sea Él el único que brille en esta mañana. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. La palabra de Dios dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tal han estado tus días últimamente? ¿Qué tal estuvo el 2020? ¿Cómo va el 2021? Creo que este versículo es real para nosotros. Es un desafío de aprovechar bien el tiempo, porque los días que nos tocan vivir son malos. Malos. Si podemos entender, aquí lo que se utiliza como tiempos es la palabra kairos. Y creo que esto nos puede ayudar a entender mejor algunas narrativas un tanto confusas y contradictorias en la escritura. Algunos a veces pensamos en cronos, en un momento en particular, en un tiempo específico, cuando en realidad a lo que la palabra de Dios se refiere es a un periodo de tiempo, entendiendo que la palabra kairos, como en Efesios capítulo 5, versículo 16, está refiriéndose a implicaciones aún mayores. Creo que de este lado del mundo estamos fascinados con el fin del tiempo, más aún cuando enfrentamos tantas dificultades y tanto dolor y tanto sufrimiento. Y porque nosotros nos preocupamos por el tiempo, pensamos que Dios también se preocupa. Y algunos nos imaginamos a Dios como si estuviera mirando el reloj y chequeando, mirando los segundos cómo pasan, cuánto falta para el fin del tiempo. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó en el 2020? Quizás algunos de ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo. El famoso Y2K que se le decía alrededor del mundo, el año 2000. Y como era un número redondo, perfecto, parecía que era el momento perfecto para que todo terminara en el planeta. Por ahí salieron después, creo que con el 2012, con el fin del calendario maya. Lo saben, en la Biblia los autores bíblicos estaban mucho menos preocupados por el reloj o por el calendario, el tiempo calendario, por Cronos. Y estaban mucho más enfocados en los eventos, cómo caían y cómo sucedían los eventos del tiempo Kairos. Podrías decir que estaban más preocupados por los tiempos que por el tiempo. Y en referencia a los últimos días, al final del tiempo, podemos leer también que ese día del retorno de Jesús, el día del Señor, no es un día calendario. No es como si Dios nos dijera, Jesús va a venir el martes o el miércoles. No, Dios nos está diciendo que Jesús volverá en el momento correcto, kairos, no cronos. Y va a volver bajo las condiciones correctas, necesarias, en la temporada, en el tiempo apropiado. Y esto ocurrirá cuando Dios así lo desee. Jesús consistentemente desanimó a sus discípulos de que trataran de adivinar el día y la hora, el cronos de su regreso. Es posible que Él sabía que estaríamos tan preocupados por el cronos de algo tan importante como el regreso de Jesús, que se nos olvidaría apreciar el kairos para poder vivir como ciudadanos del reino de Dios, día a día, independientemente de nuestras circunstancias. Él sabía que quizás estaríamos demasiado enfocados en los eventos, en las fechas, en las señales. Y saben, por favor, no quiero expresarme mal, no quiero que se me malentienda. Los eventos, las señales, evidentemente en la palabra de Dios tienen su importancia, pero yo veo
que la palabra de Dios nos presenta que es aún más importante estar preparados. Más que entender el momento del regreso de Jesús, es imprescindible que nosotros estemos listos para cuando este ocurra. A veces algunas personas entramos en la iglesia y nos apasionamos por Dios, motivados por el miedo y no por el deseo de vivir como sus hijos, como los hijos de Dios. Y espero que esta semana nosotros entendamos que en estos momentos difíciles no estamos solos. Que a pesar de los eventos que nos rodean, de las cosas, de las señales que estamos viendo, el Señor nos desafía a aceptar a su Hijo amado todos los días, a animarnos a que camine a nuestro lado y a que reconocer que Él viene pronto, Maranata. Y yo quisiera que esto encendiera un revivimiento especial, verdadero en nuestra iglesia, mientras caminamos y atravesamos el valle de sombra y de muerte de esta terrible y horrorosa pandemia. Que tengamos como prioridad lo que Dios nos dice, que pongamos al tope de nuestras preocupaciones en estos últimos días. Y que nos enfoquemos en lo que realmente importa, en tener a Jesús como nuestro mejor amigo. Jesús nos invitó a que nos enfoquemos en las cosas que ocurren en estos tiempos de sufrimiento. Pero que más aún entendamos que Él está con nosotros. El doctor Roy Gain, en su libro Sanctuary and Salvation, Santuario y Salvación, utiliza la historia que muchos de nosotros conocemos. Hasta por ahí hay una película que se hizo en base a eso. La historia, ¿recuerdan de los mineros que quedaron atrapados en una mina en Chile en el año 2010? Y él la presenta en su libro como una analogía de cómo es que debemos de estar preparados a través de los tiempos, especialmente cuando nos acercamos al final. Cuenta la historia de esa mina que se derrumbó en San José, Chile, atrapando dentro de sí a 33 mineros. Agosto 5 ocurrió. Y estos mineros quedaron atrapados bajo la superficie, más de 600 metros de profundidad, creo que algo así como 609 metros. ¿Lo puedes imaginar? Arriba, en la superficie. Las autoridades no se enteraron de lo que había ocurrido sino hasta agosto 22. Agosto 5 ocurre el derrumbe. Agosto 22 se vieron a enterar de que los 33 estaban atrapados. ¿Puedes imaginártelo? Ellos cuentan la historia de que sobrevivieron en algunos túneles y en un cuarto pequeño, con muy poquita comida, con muy pocos recursos. Pero cuando se enteraron en la superficie lo que había ocurrido allá abajo de la mina, la familia comenzó a venir, los amigos, los compañeros de trabajo, y allí comenzaron a poner carpas y establecieron un campamento. ¿Saben cómo llamaron el campamento? Campamento Esperanza. La historia cuenta que fue muy difícil rescatarlos. Mientras tanto, en el campamento Esperanza, la gente comenzó a celebrar vigilias, reuniones de oración, que corrían desde la mañana hasta la noche. Y había gente también orando alrededor del mundo. No fue sino hasta octubre 9 que pudieron rescatarlos. Imagínate, de agosto 5 a octubre 9. Y el primer hombre que salió provocó una gran celebración. En el video tú puedes encontrar que salían y en cuanto salían caían sobre sus rodillas agradeciéndole a Dios, para después pasar a abrazar a sus seres queridos, a sus familiares que pensaron que jamás volverían a ver. ¿Cómo se habrán sentido? Imagínate, desde agosto 5 a octubre 9. No sé cómo te sientas en este momento.
Vimos muchos memes, ¿verdad? El año pasado, en cuanto a lo que estaba ocurriendo en el 2020, el año peor de la existencia de muchos de nosotros. Y no dudo que también en el año 2021 haya continuado con el dolor, con la destrucción, con la muerte, con el aislamiento, con la ansiedad. Y es como si el dolor se fuera apilando. Más y más y más dolor y más desesperación y más aislamiento y más ansiedad y más destrucción. Mientras tanto, como adventistas, seguimos diciendo Jesús viene pronto, y es obviamente cierto, pero yo quisiera proponer esta mañana dos cosas en las cuales nos debemos de enfocar mientras esperamos encontrarnos con nuestro amigo Jesús. Porque es que los eventos, las circunstancias, tienden a distraernos de lo que realmente importa. Mira, Jesús nunca nos dijo que viviéramos en negación o que ignoráramos nuestro dolor o nuestro sufrimiento. Lo que sí nos dijo es que nos enfocáramos en las cosas importantes, en las cosas correctas, mientras pasamos tiempo de sufrimiento. Mientras sufrimos, que nos enfoquemos en lo que marca la diferencia. Que enfoquemos nuestros ojos en lo que importa mientras experimentamos dolor. Él nunca prometió que nos libraría del sufrimiento, pero sí nos prometió que estaría con nosotros paso a paso mientras vivimos tiempos de dolor. Sabes, en la historia de los mineros, y por lo que yo entiendo en la Biblia, en estos tiempos de dificultad, la comunicación es clave, es imprescindible. Mira, la historia cuenta que los chilenos quedaron atrapados ahí en el fondo de la mina en agosto 5. Y en agosto 22 pudieron ese día enviar una cámara atada a una cuerda para poder comunicarse con ellos y escuchar que los 33 estaban vivos y ellos abajo pudieron escuchar que arriba ya se habían enterado y estaban tratando de hacer algo por ellos. Ellos se enteraron a través de la comunicación que se estableció que había alguien trabajando en su favor. Y una cosa que a menudo olvidamos en estos tiempos es en continuar nuestra comunicación con el trono celestial. Porque es que las circunstancias nos ciegan. ¿Te ha pasado? Porque las personas que amamos están sufriendo, porque hemos perdido esas personas que son tan importantes para nosotros. Porque estamos tan atemorizados de no quedar infectados que se nos olvida comunicarnos con el trono celestial. Y cuando vienen los problemas, nuestra reacción inicial es tratar de arreglar las cosas por nosotros mismos, reunirnos, tomar decisiones, llamar a personas. Pero la Biblia nos recuerda que hoy tú y yo tenemos una línea directa con el Rey del universo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Búscalo por favor en tu Biblia y si no lo tienes marcado, márcalo por favor. Esos versículos son preciosos para recordar. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tenemos
un sumo sacerdote, tenemos un amigo, a Cristo Jesús. Tenemos línea directa con el cielo en este tiempo de necesidad. El Rey del universo está allí para defendernos. Pero la fe y la comunicación son clave. En lugar de estar tratando de encontrarle sentido a las cosas por nosotros mismos, debemos de venir, como dice Hebreos, capítulo 4, versículo 16, al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia tan necesaria para este tiempo de necesidad. No permitas que el enemigo te haga creer que no lo mereces, que Dios no te va a escuchar, que te has equivocado demasiadas veces. No, cuando nosotros establecemos buena comunicación, el estrés y la ansiedad disminuyen. Si nuestra comunicación es débil, si comenzamos a depender de nosotros mismos, el estrés y la ansiedad aumentan. ¿Lo has notado? Y este tiempo alrededor del mundo es un tiempo de mucha necesidad, de mucho dolor, de mucha incertidumbre. En nuestro país, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestros corazones. La comunicación siempre debe de estar abierta con el cielo. Porque sabes, el Rey del cielo está ansioso de escucharte. Cuando nosotros oramos, ejercitamos nuestra fe. Y sabes, Dios ya sabe lo que nos está ocurriendo, pero la oración no lo transforma a Él, nos transforma a nosotros. Hay un segundo elemento que yo quisiera enfatizar, además de la comunicación con el cielo, y es un elemento que encontramos en el libro de Apocalipsis. Continuando con nuestra ilustración, sabes, los mineros en Chile fueron ayudados por el mismo presidente de Chile. Él viajó hasta el lugar y estuvo allí entre las personas en el campamento Esperanza. Y estuvo muy activo. Él estuvo animando y presionando incluso a los ingenieros, motivando a las personas que estaban ahí trabajando para que pudieran sacar a los mineros del fondo de la mina. Hasta se puso en negociaciones con compañías grandes como DHL para traer materiales, para construir las máquinas que pudieran liberar a los hombres que estaban allí abajo en la mina. Obtuvo, según por ahí leí, cerca de $2 millones donados para construir las máquinas, para sacarlos del fondo. Puso a la disposición de los mineros a psicólogos, consejeros para que los ayudaran mientras estaban ahí abajo. Incluso trajeron a gente de la NASA para que los ayudaran a desarrollar un plan y una estrategia para sacar a esos mineros que estaban 600 metros bajo tierra. ¿Te puedes imaginar cómo se hubieran sentido los mineros allá en el fondo de la mina si hubieran sabido cuántos recursos, todo lo que se estaba haciendo en su favor? Vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 1, nos dice que este libro, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1, versículo 1, dice que es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesús. En el momento más difícil de la vida de Juan, el Señor viene con él para revelarle a Jesús, a ese amigo con el cual él había caminado, a ese amigo sobre el cual él descansaba su cabeza. Y en ese momento, Juan sabía que había amigos de él, cristianos sufriendo, muriendo. Cristianos que estaban siendo perseguidos en Roma. De hecho, Juan estaba en Patmos precisamente por eso.
Y Jesús le dice a Juan, te voy a mostrar, voy a abrir tus ojos para que veas lo que está pasando en el cielo, para que tu corazón tenga paz, para que le cuentes a los hermanos de las iglesias lo que estamos haciendo en el cielo y tengan paz en su corazón. Algunas personas, cuando leen Apocalipsis, piensan que Apocalipsis se trata de lo que estará ocurriendo en la tierra en el fin del tiempo, pero en realidad Apocalipsis nos está mostrando lo que ocurre en el cielo, en el fin del tiempo. ¿Y sabe lo que es maravilloso? Que cuando a Juan se le corre el velo, se le muestra lo que está pasando en el cielo, lo que Juan ve es una escena de adoración. Lo que Juan ve por todos lados es adoración ocurriendo en el cielo. Nosotros vemos aquí en la tierra las enfermedades, la separación, la muerte, todas esas cosas malas que están ocurriendo, pero no podemos olvidarnos de quién está sentado en el trono. Ese que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra atención. Ese que está trabajando en nuestro favor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y en el aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué impresionante escena. Pero más allá de los caracteres, de los personajes allí presentados, esta imagen presentada a Juan nos recuerda que el Dios de esta iglesia es un Dios todopoderoso y no cesa de estar en control de todo lo que ocurre en la tierra y lo que ocurre en nuestra vida. Él no cesa de trabajar en nuestro favor, en favor de su iglesia. Es impresionante ver cómo esta canción, este canto repetitivo que Juan puede escuchar, marca la diferencia. Porque en ese momento es una escena contrastante con la iglesia que estaba siendo perseguida, con los cristianos que estaban siendo asesinados, que estaban siendo encarcelados. Y mientras atravesamos sufrimiento y persecución, mientras experimentamos dolor, ¿sabes? Es el mismo canto que se sigue cantando en el cielo mientras Él está sentado en su trono. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No dejes que tus circunstancias dicten cómo es que vives. Dios sigue siendo adorado. Dios sigue siendo victorioso mientras está sentado en su trono.
Y si Dios le quiso revelar esto a Juan en medio del dolor, es porque es el fundamento del libro de Apocalipsis. El enfoque del libro de Apocalipsis es de que Jesús, sí, Jesús, nuestro amigo, el cordero que fue inmolado, el león de Judá, está sentado en su trono. Un recordativo precioso de que mientras sufrimos, mientras nos sentimos solitarios y desesperados, el cielo entero está en adoración y está trabajando en nuestro favor. Porque nuestro Dios no se olvida de sus hijos. Él está trabajando. Ninguna pandemia, ni ninguna crisis, ningún divorcio, ni política, ni muerte, ni pecado puede separarnos del amor de Jesús que está sentado en su trono. No se nos puede olvidar, especialmente en estos momentos, al fin de los tiempos. El mensaje al fin del tiempo es: adora a ese que está sentado en el trono. Enfócate en él independientemente de tus circunstancias. Une tu voz en adoración con la voz de los ángeles. El corazón del libro de Apocalipsis es la adoración a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Juan registra: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan necesitaba que se le recordara que en el trono de Dios no solamente hay gran poder, que en el trono de Dios no solamente están todos los recursos que necesitamos aquí en la tierra, sino que también el trono de Dios está lleno de gracia, porque todos los recursos del cielo están utilizados en el contexto de la gracia. Dios dio todo en Jesús, en el cordero que fue inmolado. Dios entregó el cielo entero por nosotros. Ese que está sentado en el trono vino para caminar entre nosotros, para morir por nosotros, para resucitar y darnos esperanza. No te olvides que Dios está de tu lado, hermano, hermana. No porque lo merezcamos, no por nosotros mismos, pero por su gracia es que todos los recursos del cielo han sido puestos a nuestra disposición, y el Cordero nos recuerda que uno tomó nuestro lugar. Uno experimentó la ira de Dios por nosotros, el Cordero que fue inmolado por su gracia, por su amor. Camino a Cristo nos recuerda que Cristo y Cristo crucificado debería de ser el tema de nuestra contemplación, de nuestra conversación y de nuestras emociones más gozosas. Mientras caminamos el fin de los tiempos, necesitamos pedirle a diario que sea Dios el que nos recuerde que Cristo es todopoderoso, que nuestro amigo está lleno de gracia, lleno de bondad, de compasión, de misericordia. Quizás habrá momentos en los cuales no lo percibiremos así, no lo sentiremos así, pero Él sigue trabajando en favor de sus hijos. La revista Señales de los Tiempos de octubre 9 de 1901 dice: las naciones están agitadas. Existen tiempos de perplejidad sobre nosotros. Los corazones de los hombres están fallando por miedo a las cosas que vienen sobre la tierra. Pero esos que creen en Dios escucharán su voz en medio de la tormenta. Escucharán su voz que dice: soy yo, no temas. Esta mañana yo quisiera recordar que en medio de la tempestad,
es imprescindible escuchar la voz del Maestro que nos dice, aquí estoy, no te he dejado solo, no temas. Esta semana espero que podamos abrazar con esas manos de fe a Jesús, nuestro mejor amigo. Es importante que le reconozcamos como nuestro amigo, porque la forma en la cual percibimos a nuestro Señor marca la diferencia de cómo es que vivimos como cristianos. ¿Lo has notado? Aquellos que le percibimos como alguien cruel o que está alejado de nosotros, nos comportamos de la misma manera con la gente que nos rodea, con nuestra familia. Pero nuestra iglesia necesita recordar que durante el fin de los tiempos hay varias cosas que necesitan ocurrir. Pero mientras esto pasa, Dios sigue estando sentado sobre su trono con poder y con gracia. La iglesia necesita unirse con las voces del cielo, cantando Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Por eso, acerquémonos al trono de la gracia, buscando ayuda, confiando en que recibiremos su gracia y su poder. Recibiremos oportuno socorro. Acércate al Cordero. Acércate a Jesús, nuestro mejor amigo. Y mientras estamos en la oscuridad, no te olvides que el cielo entero trabaja en tu favor. Oremos. Padre Celestial, al finalizar este mensaje queremos reconocer nuestra debilidad y nuestra incapacidad para ver mucho más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Padre, perdónanos si durante este tiempo de crisis hemos cuestionado, hemos dudado, hemos renegado. Quizás te hemos dado la espalda, Señor. Quizá nuestra fe ha flaqueado al experimentar pérdida y dolor y muerte. Pero, Señor, te suplicamos que en medio de la incertidumbre nos ayudes a tener una visión clara del Cordero, de Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros experimente el poder de su gracia y de su amor en nuestras vidas. Que esta semana, Señor, en esta campaña, en este tiempo de reavivamiento, Padre Santo, podamos abrazar esta preciosa verdad. Que independientemente de que caigan 1,000 y 10,000 alrededor de nosotros, nos mantengamos firmes reconociendo que el plan que tienes para nosotros trasciende la vida en este mundo. Que muy pronto esto terminará. Que muy pronto estaremos todos abrazados, adorando al Cordero que fue inmolado por nuestra salvación. Santo, 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 eres tú, Dios Todopoderoso. El que era, el que es, el que muy pronto ha de venir. Maranata. En el nombre de Jesús. Amén.